nombre es María Teresa Rivera y nuevamente les doy la bienvenida a su canal Adultos Mayores Geniales. En esta ocasión, para seguir con nuestra temática de heroínas y héroes en casa. Particularmente hoy vamos a hacer un paseo nostálgico por la época de oro romántica en México, que además trascendió nuestras fronteras. Vamos a estar con dos personajes estelares que nos van a platicar de los orígenes de este grupo y de cómo están trayendo a nuestras generaciones de abuelitos, de nuestros padres, de nosotros mismos y hacia nuestras nuevas generaciones esta música. Particularmente, ¿quién no se enamoró o quién no se ha enamorado con una letra como esta? Quiéreme porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Quiéreme, solo basta una sonrisa para darte 3 regalos. Son el cielo, la luna y el mar. ¿Quién no se enamoró con esta letra? Y ¿quién no recuerda de qué grupo estamos hablando? Nuestros invitados son el señor Nacho Cervantes, quien nos va a introducir, digamos, un poco de la historia del grupo y nos va a presentar también a quien lleva actualmente la batuta del mismo y que sigue esta tradición musical. Así es que adelante, señor Nacho, háganos usted su presentación y empiece a platicarnos un poquito de este grupo. Muchas gracias, mi querida Tere, y Tere bonita, como le digo yo. Pues para mí es un honor, es un placer hacer esta presentación, agradeciéndole a usted y al canal de Adultos Mayores Geniales que nos den esta oportunidad. Pues hoy yo me siento como de manteles largos porque voy a presentar a una persona, a un amigo que el cual yo estimo desde tiempo. Para mí es un motivo de honor presentarles a ustedes a lo que es en la actualidad el director de un grupo muy querido por todos, y incluyendo más bien a los adultos mayores. Para mí es un placer presentarles ahora al señor José Francisco Escamilla, actual director del trío Los Dandys. Mi querido Kiko, a tus órdenes. Bravo, bravo. Sí, adelante, bravo, bravo. Yo solito me aplaudo. Muchas gracias, Nacho y Tere, gracias por la entrevista, y a todos los adultos mayores. Sería excelente, sería algo hermosísimo que estuviera aquí, que estuvieran ellos con vida, esos famosísimos dandys que vivieran, en el caso principal de mi padre. Pero bueno, ellos ya fallecieron, ya no están aquí con nosotros, pero gracias por la presentación y efectivamente sí, desde hace ya más de 11 años, mi padre murió en el 2008, falleció mi padre, yo trabajé con él, 5 años anteriores trabajé con él, ya integrado al grupo, porque desde niño yo andaba con él en las giras y andaba para todos lados con él, pero ya incorporado desde el 2002, 2003 más o menos. En el 8 él desgraciadamente fallece y me quedo como director del trío, y que es una responsabilidad muy grande, y con las enseñanzas de mi padre, bueno, ¿quién no iba a aprender? Mi padre era un gran maestro y una gran persona. Pero desgraciadamente ya no están aquí con nosotros. Les doy las gracias por la entrevista. En estos tiempos difíciles, estos tiempos de pandemia, pues estamos ya acostumbrados a hacer entrevistas por este medio, y les agradezco y les mando un gran saludo a todos los adultos mayores. Sí, muchísimas gracias. Con nosotros entonces es el señor Francisco Escamilla, hijo del señor Escamilla, que es uno de los fundadores de este grupo. De los fundadores, sí. Sí. Pues platíquenos un poquito cómo surge el grupo original. ¿Quieren que les enseñe una foto de la...? Estaría sumamente interesante. Déjame tomar la foto de la agrupación original. Estoy tomando la foto para que ustedes los vean. Sí se ve clarito, tiene luz. Sí se distingue. Sí se ven, ¿verdad? Distingue. Sí, claro que sí. Perfectamente. Que está aquí es mi padre, José Luis, Joaquín y Armandito Navarro. Bueno, esos fueron los fundadores. Fue José Luis, les voy a decir en el nombre que fallecieron. José Luis Segura falleció en 1965. Después
fallece Joaquín Ruiz Martínez, la tercera voz, en el 95. En el 2008 fallece mi padre, Francisco Escamilla, y Armandito Navarro, el último en fallecer. Después con ellos, casi desde el inicio, está el que se le considera el quinto dandy, que fue Huicho Cisneros, también ya fallecido. Ellos arrancan en 1956-57 más o menos, ahí en la colonia Escuadrón 201, ahí inician. Todos se conocían, todos eran de ahí, de esa colonia, eran de barrio, eran gente de humilde, y ahí surgen en el 56, 57. Ya en el 57, en octubre del 57, graban su primer tema. Ellos en septiembre debutan en el Teatro Lírico, que fue su debut artístico, pero todavía no grababan. Eso fue en septiembre. Ya en octubre entran al estudio de grabación. Mariano Rivera Conde y Rafael de Paz les dan la oportunidad de grabar una canción que ya habían ensayado durante casi todo ese tiempo, muchos meses anteriores, una canción de Huicho Cisneros. La ensayan y entran al estudio de grabación a grabar ese tema que es Gema. Con esa canción se inician, se graba en octubre del 57, se graban 3 temas, El Teléfono, Gema y Ni un Poquito. Ahí entran al estudio de grabación, así inician los Dandys. Ya en ese año terminan, se van a Tijuana. En el 58 ya se empieza a oír muchísimo ya el tema de Gema, y la compañía en el 58 ya los firma como artistas exclusivos, que era la RCA Víctor. Y ahí en el 58 ya inicia su carrera artística de ellos. Ya en el 58, finales del 58, ya graban su primer LP, que esta foto que está aquí es la portada del primer disco, que se llama Nuestros Primeros Éxitos. Y ahí arrancan los Dandys. Y es Si me permiten hacer un comentario. Cervantes iba ahí con ellos, me contaba Nachito que iba con ellos ahí a la Escuadrón, a la casa de mi abuelo, que era donde ellos ensayaban. Me parece que era Sur 121, la calle ahora ya no tienen, ya no son Sur 121. Sur 121, ahí tenía su casa mi abuelo, ahí ensayaban. Era y Nacho, Sur 121, Sur 121A, luego seguía la avenida 5, que ahora es Rojo Gómez, ahí donde está el y ahí metro, llegaba Nachito a oírlos ensayar. Imagínense qué dicha poderlos escuchar ensayando a los Dandys. Y Nachito él tuvo la dicha de escucharlos ahí. Sí, me platicaba que tenía como 12 años cuando recién los conoció, sí, ¿no? O sea, a ver, don Nachito, cuéntenos eso que estaba platicando de los 12 años y su primer contacto con ellos. Ya llovió. Ajá. Bastante. Sí, pues un tipo de anécdota, pudiera yo decirles. Venía yo de la iglesia de la Virgen de Fátima, ahí en la 201. Cosa curiosa, yo me seguía hasta la avenida 5, pero ese día se me ocurrió darme vuelta ahí en Sur 121 y desde lejos escuché una guitarra, pero no era la guitarra clásica del trío así, era algo especial, era algo muy, muy especial, muy, muy bonito. Y conforme fui caminando, lo fui asimilando más, y llegando a la casa de Kiko, de don Pancho, como le decía. De mi abuelo. Pancho, vi como bastante gente ahí. Dije, ¿qué pasó ahí? Y ya me acerqué y se oía muy, muy bien, muy, muy bonito, muy nítido el requinto de Armandito. Y estaban ensayando precisamente Vuela Paloma, y dije, los Dandys. Y me acuerdo de eso porque mis primos de la 201 se juntaban mucho con ellos, con Joaquín y con Pancho. Y antes de ser los Dandys, pues se iban a las serenatas con los amigos, pero nada más iban Pancho y el Gary. Todavía no aparecían ni Armandito ni el Chino. Todos ellos eran de la 201. ¿Cómo se integra usted allí? ¿Cómo se integra usted allí con ellos para acompañarlos? Porque usted acompañaba con las maracas, ¿no? Sí, bueno, esto ya fue muy más para acá, pero yo, desde la inquietud, porque la música era muy bonita, y en esa edad que me haya gustado, como usted dice, ¿quién no se encontró con Tres Regalos, con Gema? A mí me gustaba una canción que se llama Dime que sí me quieres, porque era una especie como de caminar hacia el encuentro de la novia y sigue.
Y ya pasó el tiempo, pues les perdí un poco la huella, hasta que nos compramos nuestro primer disco. Mi papá nos compró el primer disco de los Dandies, que en aquel entonces era de la marca Vic. Vic era un corporativo de RCA Víctor. Inclusive la portada era totalmente distinta, porque aparecieron los cuatro Dandies y con algo especial, que no aparecía el Chino, sino apareció el maestro Humberto Urbán. Así es. Magnífica voz, que actualmente es de los que pertenecieron a los Dandies, que todavía vive, el maestro Humberto Urbán. Sí. Y pues les perdí la huella hasta que, pues ya por ahí de mis 15, 16 años los volví a encontrar, pero ya era más marcado el gusto. Ya tenía una novia y pues más de los Dandies, hasta que alguna vez, ya cuando el maestro Huicho Cisneros se integró al grupo, los fui a ver al Blanquita, y ahí entablamos una plática muy bonita y se acabó. De ahí para acá, puros Dandies. Me integré fui un tiempo, como le decían, el secretario de ellos. El secre, sí. Iba yo a las giras. Yo conocía a los meros, a los originales, hasta la fecha que en ocasiones me hace favor Kiko de invitarme a acompañarlos a la ciudad, acompañarlos con las maracas. No, pues muy bien. Es un poquito de la historia conmigo, con los Dandies. Y yo no tocaba ni la puerta, Tere. Yo no tocaba nada de nada. Me decían que si tocaba yo a mi esposa, la desafinaba. Ok. Entonces, tuvo que aprender. El maestro Huicho Cisneros tenía esa particularidad de que agarraba a alguien y tú vas a hacer esto. Él hizo varios requintos, hizo varios voces, a mí me dice, a ver, las maracas, tú puedes. No, Huicho, le digo, yo no toco ni la puerta. A ver. Y pues me hizo. Gracias al maestro Cisneros, sigo más integrado a los Dandies. No, muy bien, y eso es muy bueno, muy bueno. Como es Kiko, sobre todo, de ellos. Claro, y también había una peculiaridad, ¿no? Francisco, el hecho de que esa era la época de los tríos, pero resulta que los Dandies eran entre trío, cuarteto, quinteto. ¿Cómo fue ese fenómeno? Sí, yo les decía que era un trío de 4 con un quinto elemento. Esa pregunta se las hacían y la hacen muy seguido con nosotros, porque a veces, imagínate, vamos 4 y luego va el Cervas, va 5 y luego vamos como 10 gentes. Pero bueno, la explicación técnica es que en la época de tríos surge los tríos por una particularidad que es las 3 voces en armonía. Por eso se les considera tríos. Pueden haber, por ejemplo, podemos poner de ejemplo a una rondalla, que son muchísimos integrantes, pero las rondallas, todos están cantando a una sola voz, o a lo mejor harán 2 voces, pero es una rondalla, aunque vayan muchos elementos, pues están cantando a una línea melódica que es la primera voz. En esta particular de los tríos eran 3 voces en armonía, así empezaron los Panchos, los Diamantes, entonces tenían que hacer las 3 voces, que hoy en día tú le dices eso a los jóvenes y no entienden qué es una armonía en las voces, no la entienden, no la comprenden, porque es muy complicado hoy en día hacer 3 voces en armonía. Puede haber coros, puede haber, 1000 cosas, pero en armonía es la particularidad de los tríos. Entonces los Dandies se les considera un trío porque hacían las 3 voces, que la primera voz era de José Luis, la segunda voz de mi padre y la tercera voz de Joaquín Ruiz. Y Armando Navarro era únicamente requinto, él no cantaba, él únicamente tocaba el requinto, pero se le considera trío porque estaban las 3 voces. Algo semejante eran los tecolines, que también eran 4 elementos, pero también hacían las 3 voces. Por eso se le considera un trío. Así puede haber muchos elementos, pero si estás haciendo las 3 voces en armonía, entra al estilo de los tríos. Ahora, si haces 4, ya es un cuarteto, quinteto, etcétera. Pero la particularidad de los Dandies eran las 3 voces y, en especial, por lo que yo pienso, lo comentó en muchas ocasiones mi padre,
la tercera voz contralta que hacía Joaquín Ruiz. No era una tercera voz hacia abajo grave, sino era una contralta. Y esa voz de Joaquín les da el estilo a los Dandys. Ok, ok. ¿Y de dónde surge el nombre de los Dandys? El nombre de los Dandys, mi papá y sus compañeros, amigos de ahí de la 200, tenían varios nombres. Primero los hermanos Dublín y luego que los Tres Piedras. Encontraban ahí algún nombre que tener, pero fue en el 57 exactamente. A principios me puedo imaginar. Yo todavía no nacía, yo soy joven, no vaya a pensar que yo ya. Pero en ese tiempo. No le digo que es mi nieto. En ese tiempo me cuenta mi padre que José Luis Segura, que era el más coscolino, se puede decir, ya tenía novia José Luis, y se van a Laredo, pero ya iban, ya llevaba él a su novia. Allá en Laredo se ponen a trabajar, ahí en los bares, ya iban los 4 Dandys originales, la novia de José Luis, y allá en Laredo pues van a buscar suerte a un lugar. He estado leyendo algunos datos técnicos del nombre, pero me parece que era el Flamingos, allá en Nuevo Laredo, un bar que estaba allá en Nuevo Laredo, y van a ellos a probar suerte porque tenían que trabajar. Se van al bar y el nombre de este señor no lo recuerdo, pero era un cabaret de aquellos tiempos, y le dicen al señor que querían pues, trabajo, y les dice, bueno, pues a ver, canten. Se pusieron a cantar y dijo él, está muy bien, cantan muy bien. ¿Y cómo se llama? No, los Tres Piedras. Dijo, no, ese nombre está espantoso. Si quieren trabajar, vayan a Monterrey, saquen un permiso de la ANDA. Por eso ellos se dieron de alta en la Asociación Nacional de Actores desde el 1957. Ellos se dieron de alta, tuvieron que sacar el permiso, regresaron con este señor y les dijo, ok, aquí está el permiso, ¿y ahora qué? Pues, ¿y cómo se van a llamar? Joaquín Ruiz Martínez fue el que propuso y dijo, nos vamos a llamar los Dandys. Él así dijo un papá que abiertamente dio un paso al frente y dijo, somos los Dandys. Y el señor les dijo, bueno, con ese nombre sí van a ser famosos. Ese nombre surge en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ok. Ahí surge el nombre de los Dandys. De los Dandys. Ya cuando regresan ellos a México, ya en el 57, seguían pasando programas en la radio, porque ellos ya iban a la radio, a la XCQ y a la XCW a pasar, pero ellos se llamaban los Tres Piedras. Y me comenta mi padre que cuando ya llegan de Laredo, siguen yendo a la XCQ, creo que la calle era María Marroquí, me parece. Ahí llegan y el papá del Perro Bermúdez, que era el locutor en ese tiempo, fue cuando ellos llegan y le dicen, señor, ya no somos las Tres Piedras, ya somos los Dandys. Perfecto. Y él fue el que inicia diciendo, bueno, estos muchachos que cantaban, todavía no grababan Gema, todavía no, es más, ni debutaban en el lírico. Pero el papá del Perro Bermúdez fue el que dijo, estos muchachos que eran antes los Tres Piedras, ahora ya son los Dandys. Él fue el que ya dio el nombre en la radio. Y así surge en Nuevo Laredo, gracias a Joaquín Ruiz. Ok. Y en cuanto así a la historia del avance del grupo original hasta nuestros días, ¿cómo ha sido? O sea, ¿el grupo original estuvo hasta qué año junto? ¿O cómo? Es bastante complicado la historia de ellos. En 1965, muy joven, fallece José Luis Segura, se incorpora Huicho, después sale mi padre del trío, entra otra primera voz, Florentino, hubo muchos cambios en ellos. La primera sesión, la primera etapa importante de los Dandys, es lo que yo le comento a la gente en las entrevistas que doy, la primera etapa de los Dandys que se llevó a cabo, como dijo Nacho, fue en RCA Víctor. De ahí del 58, que firman su contrato, grabaron 12 discos de larga duración, son 12 long plays, aproximadamente, pues si venían 10 canciones, son más de 100 canciones que grabaron ellos. Toda la producción de RCA Víctor es la producción original de los Dandys. Claro, en algunos temas ya no estaba José Luis, cantaba mi padre, había muchos cambios en ellos. No era un trío muy que tenía una base muy sólida. Eran no sé, como eran inexpertos, eran muy jóvenes, cambiaba un elemento, a veces no estaba uno. En sus inicios llegó Humberto Urbán a grabar con ellos porque José Luis se fue. Bueno, muchos cambios. Pero después de esa sesión que fue en RCA Víctor, graban en discos Orfeón. En discos Orfeón volvieron a grabar lo mismo, pero ya sin mi padre y sin José Luis Segura. Ya fueron unas segundas grabaciones.
pero lo más importante de los Dandys está en RCA Víctor. Como comentario, hablando de los éxitos, cuando surgió Gema se hizo un ícono de la música romántica. Gema fue la canción más popular durante muchos años y lo sigue siendo, pero en aquel entonces no había una canción más popular que Gema. Y Gema fue el abanderado, la abanderada de RCA Víctor, porque cuenta el maestro Rafael de Paz y si me permiten, el maestro Rafael de Paz y el maestro Rivera Conde, la RCA Mariano Rivera estaba en picada, estaba en quiebra. Entonces, verídico. llegaron los Dandys, grabaron Gema ya en RCA Víctor y se empieza a oír en todos lados. Gustó mucho desde el principio la canción. Tanto gustó que se vendieron, pues en aquel entonces, miles de discos. Pero de esa bonanza de vender discos de Gema, salvó a la RCA Víctor de la quiebra. Eso dicho por los directores, no lo digo yo ni lo decían los directores. Y esa es una de las anécdotas surgidas de Gema, que era la más popular en ese entonces. Sigue siendo, yo creo. Sí, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Sigue sonando mucho. Claro. ¿Y de qué otros temas no debemos de perdernos de los Dandys? Aparte de Gema, Tres Regalos. Pues mira, lo más importante de los Dandys es que hubo un programa muy importante que salieron con Verónica Castro, de esos programas que había. Estaba Pepe Jara, estaba de invitado, y estaban los Dandys. Y ahí Pepe Jara dijo una cosa muy importante, dijo que los Dandys era que para ser verdadero artista en México tenías que tener arraigo popular, y Pepe Jara dijo, y estos muchachos tienen arraigo popular. ¿Qué arraigo popular? Bueno, Pedro Infante, Los Panchos, pero los Dandys lo obtuvieron. ¿Por qué? Porque metieron muchos temas metieron en el gusto de la gente. Fue un trío que le llegó a la gente y sacaban un éxito tras otro éxito. El primer disco, que te mostré de nuestros primeros éxitos, son 10 canciones, pero las 10 canciones son éxitos, que en aquel tiempo comprabas un disco y venía una canción o dos y lo demás pues no eran éxitos. Pero los Dandys, su primer disco, las 10 canciones fueron éxitos. Vuela Paloma, que es una canción italiana que ellos la hicieron famosa. Tres Regalos, Cerca del Mar, Eternamente, Como un Duende, Alma de Cristal, y así te puedo ir nombrando de que cada disco que sacaban, Ojos Cafés, Eternamente, sacaban, fin, ¿no? Tenían éxito. Sí, por fin. Tienen infinidad, pero decía mi papá que era como una competencia muy sana, porque ellos en aquel tiempo pues decían, ¿ya oíste el nuevo disco de Los Panchos o de Los Diamantes? A ver, vamos a escucharlo. Decían, ay, qué bonito. Pues vámonos. Y ellos se iban a ensayar y decían, ahora nosotros tenemos que sacar un éxito. Nuevo. Y así era. Y sí, era una competencia, pero después los Tres Caballeros sacaban otros éxitos y era, no, pues ahora nos toca a nosotros y nosotros y nosotros. Y la compañía, como dice Nachito, feliz de la vida, porque 4 muchachos sin experiencia, con sus 4 guitarritas, sacaron de la quiebra a RCA Víctor. Pero todos esos temas que mencionamos se le quedaron al gusto de la gente. Nosotros cuando vamos a conciertos, que desgraciadamente en este año no tuvimos muchas presentaciones, pero cuando vamos y se acerca la gente a nosotros, la vemos llorando, con el corazón en la mano, diciendo, es que esa canción me hace recordar, y es muy difícil tocar las partes sensibles del corazón de la gente. Es muy difícil, pocos artistas lo hacen. En cuestión de tríos, hubo tríos excelentes, los Tres Haces, los Diamantes, bueno, infinidad de grupos muy finos y muy importantes, pero los Dandys era un trío de arraigo popular. Claro. Y esta tradición de este trío pues sigue hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo han llevado las nuevas generaciones esta tradición musical del grupo? Entiendo que ustedes llevan el estandarte, no todos los hijos siguieron dentro de la misma agrupación. ¿Qué fue lo que sucedió entonces hasta nuestros días ahorita? ¿Qué está pasando? Existe en los años 80, casi 90, también se incorporó al trío el hijo de José Luis Segura. También estuvo con mi papá, lo incorporó a la agrupación, el hijo de José Luis, la primera voz. En ese caso sería él y yo, somos los únicos que estuvimos ya, que
que salimos a la escena, pues, a cantar igual que lo que hacían nuestros padres. De ahí en fuera, pues Joaquín y lo de Armando, bueno, no hay descendencia de ellos. Pero hay infinidad de gente que trabajó con ellos, que sigue, que trabajó más bien con ellos, porque los dandis se ramificaron, hubo separaciones y hay muchos elementos por ahí. Hay mucha gente que dice, yo soy de los dandis, yo soy el dandy original, yo soy esto. Pero yo, a la fecha, al día de hoy, me doy cuenta que todos ellos quieren ser famosos, quieren ser como ellos, los imitan, quieren tener algo poquito de ellos, cantar como mi papá o cantar como José Luis, tocar como Armando. Después de o antes de darme coraje o porque andan ahí presentándose que la nueva generación y que los hijos de los bueno, le hacen homenaje a ellos, quiere decir que ellos fueron famosos. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay cantantes imitando a Juan Gabriel o a Pedro Infante porque quieren ser como ellos, quieren tener esa fama de ellos? Pero esta agrupación yo la llevo a cabo porque mi padre muere en el 2008, pero él tenía el título en indautor, que es algo muy importante, que es un derecho autoral. Ese documento lo tiene mi padre y lo sigo teniendo ahora por herencia de él. Está activo, está vigente el documento, por eso yo me presento con el nombre que tenía mi padre, porque él era el director. Huicho, Armando, todos ellos pertenecían a la agrupación, pero en 1980 mi padre obtiene el título, pero antes no había ningún problema con el nombre, y trabajaban ellos o trabajaba Armando por su parte, tenían códigos y tenían principios ellos. Ahora, hoy en día se han roto, hay mucha piratería, hay mucha gente que se aprovecha de esto, pero bueno, lo más importante, y respondiendo a tu pregunta, es que la juventud, la gente joven se sigue acordando de la música de los dandis, y en las presentaciones que yo tengo, acostumbro a decirle a la gente, la mayoría de la gente, casi el 80% es gente mayor, pero yo le digo que a la gente mayor que haga algo, que ponga en su casa, todos, que pongamos música de aquella época, música de los Panchos, de Mariachi, de Pedro Infante, que ahí la pongan, que la aprendan, que prendan el disco, y que nuestros hijos, la gente joven, escuche esas canciones, aunque digan es música de viejitos, no importa, háganlo, hay que hacerlo, porque nosotros mismos estamos enterrando la música con toda la tecnología. Ya los chavos agarran sus audífonos, ponen a oír música y se bloquean. No, ponla, aunque te llegue tu hijo y te apague el radio, no importa, pero que tenga la intención de decir, a ver, ¿quién está cantando esa canción? Porque así llegan los chavos y nos dicen, oiga, ¿ustedes cantan esa canción? Sí. Oye, qué bonita canción, pero no sabía quién la cantaba. Ah, bueno, esta canción la canta Los Dandis. ¿Y cómo puedo hacer esto? Ah, bueno, yo les digo, métete a las redes sociales, si te gusta el reloj de los Tres Caballeros, ve que no la grabó Luis Miguel, ve que la grabaron los Tres Caballeros. ¿Y quiénes fueron los Tres Caballeros? Documéntate, ustedes tienen mucho acceso a eso. Es lo que yo le digo a la juventud y lo que le recomiendo a la gente mayor, que no perdamos nuestras tradiciones, porque se están perdiendo muchos valores que necesitamos recuperar. En la actualidad, José Francisco Escamilla, Porfirio Godínez y Efrén Melo. La grabación con mi papá Estifirio, lo trae el grupo y trae el maestro Efrén Melo. Pues básicamente nosotros tres somos los que hemos continuado, porque trabajamos con mi papá sus últimos 5 años de carrera. Trabajó con él, Porfirio Godínez, que es la primera voz, Efrén en el requinto, y tus servidores, con papá, sus últimos años de él. Y desde el año que, te digo, él muere en el 8, pero con él estuvimos 5, entonces pues ya son más de 15 años que tengo yo con mis compañeros, y básicamente pues es la base. Firio, Efren y yo pues somos la base. Ahorita está Héctor Fuentes también, que está haciendo la tercera, pero ya tenemos muchísimo tiempo juntos, ya tenemos pues ya es una unión que tenemos en armonía, ya nos conocemos, y es lo más importante, porque nuestro maestro pues era mi papá, entonces nos corrigió él, nos dijo algo importantísimo, y Nachito lo sabe, es que la esencia de un grupo es muy importante. Si tú tienes esencia de esa agrupación, que son los pequeños detalles que hacen que se oiga o que se pueda escuchar igual a la que es difícil, que se oiga que igual que la agrupación original, es muy difícil. Pero hay unos detalles que poca gente lo sabe, y mi padre sí lo sabía, y esos nos los enseñó a nosotros, me lo dejó a mí en herencia, que es bastante complicado, porque tú puedes
agarra una guitarra, canta 3 regalos y pues así la escucho yo, pero tiene muchos secretos. Eso es la esencia de los dandies. Y mis compañeros que te mencioné pues son con los que estamos ahorita. Claro. Ellos no tienen que hacer sus quehaceres en el hogar, los ponen a barrer, a trapear, todo eso. Entonces no tenemos ocupaciones, pero con mucho gusto hubieran podido estar aquí con nosotros. Ya estamos acostumbrados a hacer entrevistas así vía Zoom. Por supuesto. Pero como te repito, muchas gracias por la entrevista y recordar un poquito de esta gran agrupación que fueron los dandies. Sí, claro. Y actualmente ustedes, digamos, están reproduciendo la música, pero han pensado a lo mejor en realizar también composiciones nuevas, traer un aire nuevo a la agrupación, o van a seguir con la tradición, digamos, de la música ya realizada y de la gente, de los originales, de los componentes originales del grupo. Claro, la tradición, por ejemplo, Nachito lo sabe, Huicho en sus últimos tiempos que estuvo en vivo, que trabajaba y se presentaba, Huicho siguió componiendo y componía excelentes temas, y de repente sacaba temas y todo que gustaron a mucha gente, pero la gente, estando ellos ahí, decía, no, a mí cántame los éxitos, es algo pues casi como una obligación tener que cantar los éxitos de ellos, pero en mi caso sí tengo bastante inquietudes de grabar discos nuevos. Nosotros en el año 2017 por ahí, terminamos nuestro contrato con Discos Musar. Desgraciadamente las disqueras están desapareciendo. Ahorita nada más queda Sony Music y Warner, son las únicas que hay. Musar, yo tenía contrato con Musar, grabamos un disco en homenaje a mi padre Musar y todo está caminando bien, pero bueno, termina la compañía, cierra la compañía y pues ya no pudimos hacer. Yo tengo muchos proyectos, lo que ahora necesito son disqueras, es alguna disquera o hacer mis producciones propias, pero tengo una infinidad, en serio, es una infinidad de discos, de cassettes, de temas que le dejaban a mi papá y que me los dejan también a mí. Me dicen, mira, aquí están estas canciones, ahí están. Hay muchísimo material. Lo único que hace falta es el interés de alguna disquera o de alguna persona o llegar, contratar una de grabación, un estudio de grabación y meternos de lleno ahí. Pero ahorita es bastante complicado, pero lo tengo que hacer y hay muchos proyectos, muchísimos proyectos, pero sí hay que renovarse. Sin embargo, hay que mantener y seguir cantando los éxitos, porque la gente esos no los perdona. Claro, eso los pide. Y con relación, por ejemplo... Decía el maestro, Sí, don Nachito, sí. No, decía el maestro Pepe Jara y Huicho, que eran los promotores más grandes de la música romántica. Tenían una frase muy pegada: es que esta música no debe morir, no va a morir. No va a morir. No creo tampoco. Jamás. No. Y hablando de eso, sus hijos están tomando parte de esta tradición musical, o sea, ven que vayan en un momento dado a tomar esa batuta también. ¿O ya es muy complicado porque sí, es una generación completamente distinta, es muy complicado porque ya tiene más de 60 años esta música, entonces a la gente joven se les hace. Por eso mi interés de sacar algo nuevo, de renovarnos de algo para que esta tradición no se pierda, porque la música romántica jamás va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se va a llevar. Pero me refiero a las nuevas generaciones, hay que inculcarla. Eso sí, completamente convencido que hay que inculcarla. Y pues ahorita no les gusta, no les llama la atención. Hay muchas corrientes musicales, como siempre ha habido, pero la de estos tiempos está bastante complicada. Ya como que el romanticismo no les interesa, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque sigan las nuevas generaciones. Sí, alguna semillita debe haber, ¿no? Simplemente de haber escuchado esta música, ¿no? Eso ya es un cambio. ¿Y dónde han estado, bueno, cuando han hecho presentaciones presenciales, en dónde se presentan tradicionalmente? Digo, para si volvemos a la normalidad, ¿dónde normalmente se escuchaban? Se llaman teatros de pueblo, las ferias.
normalmente nos contrataban para los teatros sí, en los teatros del pueblo, en las ferias, palenques, en teatros importantes de México, en todas las ciudades. Hacíamos algunas trilogías que le llamábamos nosotros con compañeros nuestros que en este caso están igual que yo, que por ejemplo el hijo de uno de los Panchos, el hijo de uno de los Tecolines, que básicamente son los tríos que estamos, hijos del fundador, estamos en activo, estamos vigentes, los Tecolines, los Panchos y los Dandys, y aparte son los más taquilleros, tríos que sigue más la gente, que escucha más la gente. Entonces si hacemos en teatro varias trías, le llamamos, funcionan perfectamente bien, porque por un bolero vas y escuchas toda la época, imagínate Pancho y después Tecolines y cierras con Dandys, pues es bastante agradable. Y fiestas particulares, en cumpleaños, en bodas, pero lo más interesante es los viajes, la convivencia con los compañeros, llegar a un teatro, llegar a una feria, a cantar a donde hay, no sé, 10 gentes o puede haber 1000. Es bastante emocionante y muy bonito. Pero bueno, ahorita en este año no hemos tenido presentaciones, me refiero a ese tipo. Hemos tenido algunas particulares, pero a ese tipo no. Están completamente fuera porque no permite. Ajá. Existen actualmente también, no sé, festivales de boleros en los que se presenten precisamente todos juntos o algún tipo de movimiento de este tipo hacia el bolero donde los integren y se escuche la música de todos ustedes. Sí, claro, hay muchos festivales, muchísimos. Hay festivales en Colombia, en Perú, en Ecuador, toda esa parte, ¿no? En Centroamérica, en festivales, y verdaderamente, en mi caso no, mi padre sí ellos los años se recorrieron todo Centroamérica y Sudamérica, pero en mi caso únicamente Centroamérica, pero en Centroamérica y Sudamérica les fascina música de tríos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, hay festivales porque admiran a los tríos. Desgraciadamente aquí en México pues no hay ningún festival de tríos, hay festival del bolero y festival de algunas otras cosas, pero festival de tríos mexicanos, iniciando con los Panchos, con los Diamantes, no hay, aquí en México no lo hay. De repente nos invitan en provincia, pero le ponen que es un festival, pero me refiero a un festival internacional que se conozca a nivel mundial de tríos, debe de ser aquí en México, porque aquí nacieron los tríos. Unos tríos el bolero viene desde Cuba, etcétera. Sí, fueron muchos. Y no existe un festival del bolero. En Colombia hay 3 o 4 festivales del bolero, en Perú, pero sí es importante llevar que continuemos. En el caso de los Panchos, los Tecolines, ¿no? Sus compositores. Y bueno, un punto muy importante, ¿no? El compositor. Componían las canciones entre todos, sí había alguien que llevaba la batuta como composición o entre todos integraban las piezas. Del compositor pues era Huicho del inicio, porque él está con ellos, no como integrante del trío, pero los conoció a ellos, se interesó por ellos. Él no era de la 201, pero se interesa por ellos, y él les da gema, él les dice, miren, aquí tengo estas letras, y a ellos les gusta esa canción, la graban. Después pues le grabaron 3 regalos, Alma de Cristal, los demás éxitos, pero también hay otros compositores importantes en la historia de los Dandys, y que era la línea que ellos cuidaban mucho, que era las letras. Claro. La letra tenía que ser una letra bien dicha, con buena dicción, en alabanza a la mujer, decir cosas bonitas. Entonces, si tú estás enamorado, pues no vas a escuchar, por decirte, Perdida o Basura de los Panchos, pues no, como que no tiene mucha. Entonces, ¿qué escuchas? Pues 3 regalos. Está Tomás Méndez, que les da Suspenso Infernal, Carlos González les da Eternamente, Ojos Cafés. Ya llegan con ellos varios compositores, porque ellos ya se volvieron famosos. Entonces la misma disquera les decía a los compositores, mira, los Dandys están grabando ahí, ve y déjales tus canciones. Entonces ahí ya se dividen los éxitos, pero de inicio está Huicho. Cuando fallaba alguien de los Dandys originales que no podía ir o cualquier cosa, pues Huicho siempre estaba ahí, entonces siempre aparecía él. Era como el que estaba siempre de reserva ahí, pero
Ya cuando fallece José Luis ya se incorpora al trío, pero siempre se podría decir que Huicho pues, era el compositor de cabecera de ellos. Claro. Si me permiten, de los éxitos de Huicho, él los presentaba en la letra como tal, como su composición, etcétera, etcétera. Pero los arreglos musicales, la dirección de las voces, las hacía el maestro Escamilla, su papá de Kiko, le daba armonía a todas las canciones. Hacía unos arreglos increíbles porque presentaba una forma canción, pero él ideaba una forma para darle armonía a las canciones y hacía unos arreglos fantásticos. Así es. ¿Alguna anécdota del grupo que sea muy Sí. clásica de ustedes que quisieran compartir con nosotros? De las anécdotas que yo recuerdo, una muy chistosa fue en las presentaciones que hacían de tríos en aquel entonces en el Teatro Blanquita. Estaban los Panchos, los Tres Haces y los Dandys. Y Armandito, así un poco clásico su estilo, agarró la jarra y le dijo Si no le gustaba. le dijo el empresario: don Armando, siéntese usted ahí, no puede usted actuar ahí. Entonces Huicho puso otro elemento en su lugar y estaban ensayando para entrar a trabajar en las tardes, en las noches, y Armandito así cuajado en una butaca con el empresario le dijo: mire, ese que está ahí, ese gordito, es el compositor, es Huicho Cisneros. Este de acá, ese flaco muy alto, es el Gary Ruiz. Este de acá es Junior, la primera voz. Y este de acá, de la guitarra, soy yo. Ese Armandito era tremendo. Entonces, es una de las anécdotas de Armandito, porque Armandito era un libro de anécdotas. Sí, claro, pero yo les voy a platicar una de los años 60, por ahí. En los 60 en Guadalajara se hace un concurso de tríos que era, no sé qué empresario se le habrá ocurrido hacer ese concurso, y para el último que había, y pues mi papá que les costó bajo porque había tríos muy muy buenos, pero ahí se vio lo que yo les comenté hace un rato, el arraigo popular de los Dandys. Los Dandys ya tenían todos sus éxitos y valieron, al final llegaron los Panchos y los Dandys y le ganaron la guitarra de oro a los Panchos. Estaban bien enojados, muy molestos. Navarro y el Güero Gil estaba. ¿Qué primera voz traían? Ahorita me acuerdo, la primera voz que traían los Panchos fueron las últimas primeras voces. Johnny Albino. Debe haber sido Cáceres. No, Johnny Albino, era Johnny. Y le ganan el trofeo. Entonces mi padre estaba muy orgulloso porque les dan el trofeo del mejor trío de México. Entonces hay muchos gustos, muchas versiones, pero esa en particular a mi padre le dejó muy, muy satisfecho porque se dio cuenta la gente de que los de los tríos se dieron cuenta que los Dandys eran muy populares. Muy bien. Por último, mi querido Kiko, Ajá. la gente que está al tanto de este canal y de la música de los Dandys, Las redes sociales. Las redes sociales, Sí. podemos Desgraciadamente, Nachito, hay infinidad de ahorita de tríos que se hacen pasar, pero Dandys Oficial, siguiendo en Facebook, en Twitter, en todo lo que sea Dandys Oficial, ahí nos puedes seguir. Tenemos también una página en YouTube donde hay muchos videos de todos los programas que hemos pasado. También es Dandys Oficial. Esas son nuestras redes sociales. Ahí nos pueden encontrar, donde me vean a mí así con el bigote o ven a mi papá. Ahí pues, somos los Dandys. De ahí no van a saber quién es quién. De ahí para abajo ya son infinidad que la dinastía y que somos los Dandys, no sé, y que, ¿cómo se llama? Homenaje a los Dandys y que somos los hijos. Bueno, en fin, como les repito, es porque los admiran y porque quieren ser como ellos. Esa es la realidad, porque en verdad eran grandes artistas y felicito a
Nachito, porque pues es de las pocas personas que los vio a los originales, los escuchó ensayar, tiene la dicha de haberlos conocido. Eso es muy importante. Hoy queda poca gente que tiene ese gusto, y que él prácticamente él conoce la historia de los Dandy. Claro. Ya que pase esto y que haya algún evento por aquí cercano, usted va a ser invitada de honor, mi querida Tere. No, muchísimas Sí, la gracias, invitamos, claro que ¿cómo sí. no? Claro que sí. Le escucharé con mucho gusto, porque yo de niña, a mi papá le gustaba mucho la guitarra y empezó a tomar clases, y entre las canciones que tocaban o que le enseñó el maestro estaba la de Por fin, y yo me acuerdo que yo la cantaba, entonces me acuerdo muy bien de esa letra. Entonces también tengo mis recuerdos con relación a esa época de oro, ¿no? Y un recuerdo pues muy particular, ¿no? Porque era cantarla con mi papá, ¿no? Entonces también hay un recuerdo ahí muy... Sí, perdón. Son recuerdos muy bonitos, porque así toda la gente nos dice, no, esa canción la oía con mi abuelo, la oía con mi papá, y pues uno pequeño, imagínense en mi caso, yo ahí en mi casa llegaba pues infinidad de gente que yo no conocía, pero pues eran grandes artistas, y se hacían unas bohemias ahí impresionantes, pero ahora que ya las veo Las recuerda con cariño. En tu casa yo te corté, estaba así. Y fueron muy bonitos, pero la mayoría llega con una canción en especial, las recuerda con cariño, sí, es muy bonito eso, la verdad. Sí. Muy y bueno, pues por último, no sé si tengan algún mensaje para nuestros adultos mayores que escucharon su música en la generación de sus padres, y a lo mejor de nosotros mismos que escuchamos su música, algún mensaje que quieran dejarles. Yo digo que como dijo Huicho y como decía Pejara, es la música que no debe morir, y las nuevas generaciones, estoy seguro que si le pusieran un poquito más de atención a esta música, ha dado un poquito la irregular que ahora es la música. Entonces, invito a los jóvenes a que se integren a este tipo de música que, como dijo el maestro Cisneros, no debe morir. Claro. Sí, y usted, Francisco, ¿algún mensaje que le quiera dejar a Muchas los gracias. mayores? Gracias, y invitarlos a los adultos mayores a que hagan eso que les comenté, que les platiqué. No importa que llegue el nieto o el hijo y que le apague el radio, que le apague la estación de fonógrafo, no importa, vuelvan a aprender y que sigan escuchando la música la música de nosotros, Pedro Infante, que escuchen el mariachi, que Lucha Villa, todos esos grandes cantantes, y a los dandis, a los panchos, a los tejones, que siga esta tradición. Depende también mucho de nosotros, porque si dejamos de escuchar esa música, la nueva generación va a decir, no, yo no sabía que existía esa música. Entonces sí es importante a ellos, de la tercera edad, decirles que lo hagan, y aunque tengamos un radiecito así pequeñito, chiquito, prenderlo, y que pongan las estaciones donde se escucha música mexicana. Eso es una recomendación que yo les hago, porque como dice Servas, es una música muy bonita y no hay que dejarla, no hay que dejar esas tradiciones. Había una posibilidad, no sé si la tengas a mano, Kiko. Una pequeña despedida musical. Aquella introducción que haces como usted en Eternamente, que hacía tu papá. Esta guitarra que está aquí es de mi padre. Es un tesoro que tengo. ¿Qué dice? ¿Los Andis? Y está el nombre de mi papá. Francisco Escamilla, el padre. Esta fue la última guitarra que tuvo él. Esta introducción la hace Kiko, la hacía su papá en los originales. Sí, pero tengo, se la heredó. Se va a ir desfasada. Esta introducción la hace él en Eternamente, porque la gente piensa que lo hizo Armando, pero lo hizo mi padre en la guitarra.
Esa es la introducción de Eternamente. Ahí empieza, por buena suerte que encontré. Así es. Esos arreglos eran arreglos de mi padre. Algún concierto que tengamos la vamos a invitar para que escuche. No, muchas Por fin gracias. también está en ese tono. Y esas canciones pues son muy bonitas, son canciones muy románticas. Claro. Sí, no, pues muchísimas gracias puso chinita la piel. traernos al recuerdo. Les agradezco mucho Gracias por la entrevista y por haber estado con nosotros en este canal. Pues muchas gracias y entonces, bueno, pues nos despedimos igual de la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por habernos hecho pasar un buen rato. Muchas gracias. Bueno, hasta luego entonces. Muchas gracias. Tere. Estamos a la orden. Gracias. Como siempre, muchas gracias. Es un placer reencontrarnos siempre. Me gustaría, con el ícono de los dandies, el maestro Huicho Cisneros hacía la presentación de la siguiente forma. Cuenta la leyenda de los dandies que una piedra preciosa se convirtió en mujer. La mujer le hizo un poema. El poema, una canción. Y la canción se llama Gema. Un beso, mi querida Tere. Muchas gracias por sus atenciones. Y seguimos en contacto. Te agradezco mucho. Espero haya sido de su agrado. Les vamos a dejar aquí los vínculos a algunas de sus canciones más icónicas. Y por favor no dejen de suscribirse, pónganos un manita arriba, déjenos sus comentarios y coloquen la campanita rellena para que les lleguen nuestras notificaciones. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.